Estimados estudiantes de tercero básico, les doy la cordial bienvenida a la clase de Ciencias Sociales. En esta semana tengo la oportunidad de poder seguir trabajando con ustedes sobre Ciencias Sociales. Para los que tengan su folleto en mano, pueden ir subrayando aspectos importantes y los que no lo tengan, pueden ir tomando notas y prestando atención a nuestro tema. El tema que tenemos para esta semana es el conflicto armado interno. Este conflicto armado interno se relaciona en cierta parte a las guerras, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, que nosotros estábamos viendo la semana pasada. Se relaciona en cierta manera, ya que si ustedes se recuerdan, en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial fue como que a nivel mundial, por eso se le llama Primera y Segunda Guerra Mundial, porque varios países fueron interviniendo y esos países pidieron ayuda a países pequeños que los fuera a apoyar con soldados, con gente para ir a esa guerra. Y ahora esta guerra, este conflicto armado, que también fue una guerra. En Guatemala fue una guerra también donde hubo bastante gente inocente que murieron, que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus familias. Fue una situación bastante difícil y bastante temerosa. Y fíjense que llama bastante la atención porque se relaciona a cómo ahora estamos viviendo, a cómo esta pandemia nos tiene. Fíjense que les voy a contar más o menos sobre lo que me contaba mi abuelo. Y esa historia que mi abuelo me contó, después con el tiempo fui escuchando otras historias de otras personas y también se relaciona a lo que mi abuelo decía. Entonces eso significa que nuestros abuelos, nuestras abuelas, si ustedes tienen a sus abuelos ahí en casa, pueden preguntarle, quizás ellos se recuerdan de algunos acontecimientos que ellos vivieron. Fíjense que esa guerra surgió entre un grupo denominados el ejército, que era el ejército militar, que ahorita todavía se conoce como los soldados. Eso era el ejército. Inició con ese grupo de personas, con los soldados, y otro grupo que se le conocía como la guerrilla. Ustedes creo que ahí lo logran ver en su texto, en el primer párrafo, que ahí está, que también una organización que era la guerrilla. Este acontecimiento duró entre el 1960 y 1996. Fueron casi 36 años de guerra, 36 años de sufrimiento que se vivió aquí en Guatemala. Por eso es de que yo les comparto que esta historia del conflicto armado, esta guerra que se vivió en Guatemala, cuando yo la escuché, para mí fue bastante triste porque sufrieron bastantes personas inocentes. La forma de vida era tan limitada, donde todas las personas tenían miedo. Y estas fueron las situaciones que se vivieron. Bueno, yo les decía que surgió entre el grupo de soldados y un grupo denominada la guerrilla. ¿Y quiénes eran los de la guerrilla? Pues lo que a mí me contaron, que el grupo de la guerrilla nos decían que eran un grupo de personas que aparentemente fueron extranjeros. Muchos dicen que fueron algunos estadounidenses, que era una estrategia de Estados Unidos para eliminar una gran parte de la población en ese tiempo.
Y eso era lo que algunos me contaban. Entonces, y muchos dicen que también a ese grupo de la guerrilla se unieron mucha gente nuestra, mucha gente guatemalteca. Se unieron con ese grupo con el fin de eliminar la forma de gobierno de ese tiempo. Toda esta guerra se dio a que no estaban de acuerdo con la forma de gobierno del presidente en ese entonces, a que no estaban de acuerdo de cómo se estaba trabajando y muchas situaciones como las que hoy se viven. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que Yamatei está haciendo, que hay mucha gente que ya quiere salir a pasear, podemos decir. Hay mucha gente que ya quiere que haya transporte público. Y hay mucha gente también que está de acuerdo con lo que él está haciendo. Hay mucha gente que está apoyando a Yamatei. Y hay una gran parte que no lo está apoyando. Y eso fue lo que sucedió también hace muchos años. Que había una gran parte que sí estaba de acuerdo con lo que el gobierno hacía, que era el ejército, que eran los soldados. Y había otra parte que no estaba de acuerdo, quienes se unieron a esas personas extranjeras. ¿Y qué sucedió? Fue una guerra total, donde los soldados iban con un grupo de personas. La gente no tenía nada que ver con esa situación que estaba pasando, pero todo era como que informaciones malinterpretadas, todas eran informaciones confusas, porque mi abuelo contaba que cuando sucedió esas situaciones, que lo que los soldados querían era buscar a gente joven, jóvenes como de 15, 16, 18 años, para unirse con los soldados. Y si los papás no dejaban que su hijo fuera a prestar servicio en ese tiempo, lo que hacían era matar a toda la familia. Así de sencillo, los mataban, tenían sus armamentos, tenían sus municiones y los mataban, no importaba si habían bebés de 6 meses, bebés de 1 año, bebés de un solo mes, y los mataban a todos. No importaba si habían ancianitos, y los mataban a todos, solo porque la familia no quería dar a su hijo para que fuera. Y como les decía, eran informaciones malinterpretadas, porque esa guerra, lo que tenía como fin, era de que los guerrilleros, se les llamaba la guerrilla, a los guerrilleros, eliminaran a los soldados y los soldados eliminaran a la guerrilla. Era entre ellos. Y entre esa guerra que había, aquí en el centro estaba todo el pueblo, estaban todos los ciudadanos que estaban sufriendo las consecuencias de lo que había en estos dos grupos. Y mucha gente del pueblo que acudían con los soldados y le decía, fíjese que mi vecino pertenece al grupo de la guerrilla, porque ahí se reúnen un grupo de personas todas las tardes, todas las noches, y son los de la guerrilla. La gente a veces ni siquiera sabía de por qué se reunía un grupito de personas, y la gente iba con los soldados, y los soldados, sin preguntar, sin tocar a la puerta, disculpe, aquí se están reuniendo, no. Los soldados iban a tirar de una vez bombas, iban a tirar granadas, y la pobre gente moría, sin saber si era cierto o no era, o era falsa esa información que estaban dando. Y lo mismo sucedía con el otro grupo. Iba gente y les decían, fíjese que tal persona ahí son soldados, los hijos de ella son soldados, o el señor es soldado. Y los de la guerrilla escuchaban eso, iban a tirar granadas, iban a hacer una balacera y mataban a todas esas personas. Es bastante fuerte lo que se vivió porque mucha gente que ya no pudo salir de sus casas. ¿Y por qué se relaciona a la actualidad? ¿Por qué yo les digo que se relaciona en la actualidad? Porque mi abuelo contaba que él iba en el monte, él se dedicó a la agricultura, y cuando él iba en el monte, iba en el campo, dice que él lo que hacía era, si llevaba reloj, tratar de ver su reloj, qué horas eran, porque si él regresaba más de las 6 de la tarde, o si él lo encontraban como a las 6 de la tarde en las calles paseando, seguramente los soldados se lo llevaban arrestado
¿Y los soldados por qué se lo llevaban? Para que él formara a ser parte de los soldados y ayudarlos a ellos. Y eso era lo que hacía. Y cuando pasó esta situación de la pandemia, mi mamá nos recordaba a todos. Ay, fíjese que en la violencia, mucha gente lo conoce como la violencia a esta época del conflicto armado. Y decía mi mamá, en la violencia lo mismo pasó. A las 4 de la tarde, toda la gente corriendo, las personas que iban a traer agua, porque en ese tiempo no había mucho agua en las casas. La gente corría a traer una tinaja de agua, corría al molino para ir a moler el nixtamal, decía ella, y toda la gente corriendo, porque ya sea mujer, niño, niña, hombre, anciano, no importa quién sea, y lo encontraban de las 4, 5, 6 de la tarde, los soldados se los llevaban. Y a las mujeres se las llevaban con la única intención de violarlos físicamente, de maltratarlos. Porque los soldados en ese tiempo tenían como, les llamaban creo que concentraciones militares, donde hacían carpas, ahí se ubicaban y los soldados ahí venían soldados de San Marcos, venían soldados de Jutiapa, de diferentes lugares y se quedaban en ese campo, en ese campo y campo militar creo que los llamaron algunos. Y como esos soldados de plano hubieron soldados que desaparecieron de sus familias como 5 años, 6 años, 16 años. Y los soldados se fueron de una vez, olvidaron si tenían papá, mamá, se olvidaron de todo eso. Y lo que hacían era que si encontraban a una mujer a las 4 de la tarde, 5, 6 de la tarde, se llevaban a esa mujer y la tenían como prisionera, pero para violarla. Y si encontraban a un hombre, de igual manera se lo llevaban para que sea un soldado como ellos, para que los ayudara. Y decía que también en todos los municipios, en todos los lugares, yo no sé si ustedes ahorita ya escucharon, que ahorita en todos los municipios, al entrar, de dónde viene, que si es de ese lugar, que presente su DPI, tiene que dar sus informaciones completas para que pueda ingresar al municipio. De lo contrario, no lo dejan ingresar. Y lo mismo sucedió en ese tiempo. Cada persona que entraba le preguntaba de dónde es, a qué viene y le preguntaban. Pero los soldados pusieron ese muro, podemos decir, que no ingresaran más gente en esos lugares. Y la gente ya no podía salir, ya no podía hacer nada. Como les digo, a las 4 de la tarde todos tienen que estar en casa. Y eso sucedió, imagínense ustedes, como 36 años sucedió. Y las épocas más fuertes, donde hubo guerras, donde a diario había matanzas, donde a diario moría bastante gente, fueron como 20 años. Y a veces yo me pongo a pensar en eso. A veces nosotros nos quejamos por mes y medio que llevamos. Ay, es que no puedo salir, o es que no, yo quiero ir a comprar, o yo quiero ir a Chimaltenango, por ejemplo, quiero ir a la pradera. Y no lo podemos hacer, ya nos estamos quejando. Y esas personas vivieron así 20 años. 20 años tuvieron ellos de sufrimiento, donde mi abuelo también nos contaba que a veces eran como en la cena, eran como a las 6 de la tarde, en ese tiempo cenaban bastante temprano, dice que cenaban como a las 6 y ahí estaban ellos escondidos con las luces apagadas, porque si dice que los soldados miraban a alguien con la luz prendida y los llegaban a sacar a toda la gente, que qué estaban haciendo, por qué se están reuniendo, y a veces solo era la familia. Entonces cenaban con las luces apagadas y mucha gente no tenía luz en ese tiempo también. Y eso fue lo que sucedió. Eso eran las situaciones que pasaban en ese tiempo. Y a veces dice que la familia estaba ahí cenando o ya para acostarse ahí con miedo y escuchaban las grandes balaceras. Yo no sé si ustedes han escuchado una balacera, pero yo no. Pero dice que eran bastante tenebrosas, le daban bastante miedo a uno por todo lo que acontecía.
por el miedo a que le llegaran una bala perdida por ahí. Y eso sucedió, dice. Mucha gente que a las 6 de la tarde o 7 se acostaba y todo, y sin saber que de repente los soldados llegaban, tiraban granadas a los vecinos o por ahí cerca. Y ahí fue como bastante gente murió. Y fíjense que qué pasaba con la gente que moría. Al final los soldados presionaban a los ciudadanos a que levantaran esos cuerpos y las llegaban a dejar en un solo lugar donde los soldados decían. Por eso hacían grandes agujeros y en uno de esos agujeros dejaban hasta 20 personas. Y así fueron como que perchados, la gente muerta. Inclusive esas personas no podemos decir que descansaron bien, porque inclusive estando muertos los fueron tirando como bultos de cosas. Y eso fue lo que la gente vivió en ese tiempo. Y por eso ahorita les digo a ustedes, relaciónenlo a cómo estamos viviendo ahora. Relaciónenlo a la violencia que se vive en Guatemala. En Guatemala hay mucha violencia y con la situación que ahorita estamos pasando. Es una situación algo difícil, pero sé que confiados en el Señor vamos a salir adelante. Entonces la actividad que tienen para el día de hoy es realizar un cuadro comparativo entre la violencia que más o menos les conté hoy, con la violencia que ustedes conocen de Guatemala o con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, pueden iniciar a hacer su cuadro comparativo. Día viernes yo voy a seguir contándoles acerca de la historia del conflicto armado interno. Es una historia bastante dura, bastante lamentable que sucedió en Guatemala. Bueno, espero sus comentarios. Si ustedes saben algún acontecimiento que sus abuelos les haya contado algo, algún tío, pariente que algo les haya contado del conflicto armado, o pregunten y me lo hacen saber por medio de los comentarios. Y si no tienen esa información, por lo menos hagan un comentario de qué les pareció esta pequeña explicación que yo acabo de darles. Yo voy a continuar el día viernes contándoles otro poco de este conflicto armado que se vivió y cómo finalizó ese conflicto armado. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.